Gracias, Señor, te damos en este día por darnos esta oportunidad. Quiero buscar la palabra del Señor en el libro de los Salmos. En el capítulo 119, a la altura del verso 105. Y la misma será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Nosotros en esta poderosa mañana que el Señor nos regala, queremos hablar unos minutos con el tema por una palabra. Quiero hablarte rapidito acerca de esto. Por una palabra. Si nosotros analizamos la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que desde el principio de la creación todo aconteció por una palabra. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Señor comenzó a desatar palabras para que cosas comenzaran a existir. Dios comenzó a exponer una palabra en el ambiente para que comenzara a manifestarse lo que nosotros como seres humanos íbamos a necesitar en la tierra. La palabra del Señor es, dice la Biblia, como una espada de doble filo, más cortante que una espada de doble filo. Dice que discierne lo más profundo del ser humano, del pensamiento, del corazón. Entonces, si nosotros analizamos acerca de la palabra, nos vamos a dar cuenta que a causa de la palabra Dios creó todo lo que nosotros necesitamos, excepto el ser humano. Dios todo lo que creó, lo creó por la palabra, pero cuando iba a crear al hombre, entonces lo creó con sus propias manos, porque lo hizo del barro de la tierra y lo hizo, como ustedes saben, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice el Señor, para crear al hombre. Y por esas cosas vemos como Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Dios dijo: sepárense las aguas de las aguas, y fueron separadas. Dice: sepárense las tinieblas, sea la luz, y así por el estilo. Y muchas cosas acontecieron acerca de la palabra. Una palabra te puede marcar negativamente o positivamente. A usted, querido amigo, a usted, querido hermano, una palabra que alguien desate sobre su vida puede marcar la trayectoria de su vida eternamente y para siempre. Una palabra que usted reciba puede cambiar el escenario de su pensamiento, el escenario donde usted vive, puede trastornar el entorno de alguien solamente por una palabra. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra. La palabra tiene poder, pero más específicamente la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar personas. La palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar naciones. La palabra de Dios tiene la capacidad de restaurar vidas, de restaurar matrimonio. La palabra de Dios tiene la capacidad de traer avivamiento, de traer un levantamiento espiritual a la vida de alguien. Y en este día yo quiero darte una palabra y decirte que tienes que entender que lo primero que tenemos que hacer es creer la palabra de Dios. Si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios, entonces usted es imposible que pueda alcanzar lo que es la salvación. ¿Por qué? Porque la palabra es el manual que el Señor dejó para que nosotros creyésemos en Él, para que nosotros aprendiéramos de Él, para que nosotros aprendiéramos a vivir conforme a como Él quiere que el ser humano viva en esta tierra. O sea que si usted y yo estamos evitando la palabra de Dios, entonces estamos viviendo muy posiblemente de espalda a Dios. Estamos viviendo muy posiblemente en contra de lo que Dios ha establecido para nosotros y quiere que nosotros vivamos de la manera que nosotros estemos en este mundo.
mundo. Y por eso nosotros podemos ver, mira, la Biblia dice, querido amigo y querido hermano, que el pueblo fue llevado cautivo a causa de que le faltó conocimiento. El conocimiento viene por el estudio, el conocimiento viene por la práctica, el conocimiento viene por el ejercicio de usted y yo estudiar la palabra de Dios. Mucha gente van a decir, pero la Biblia la escribió un hombre. Yo le voy a dar su 100% de afirmación de que sí, de que fue un hombre que la escribió, pero fue un hombre inspirado por el Espíritu Santo de Dios que escribieron la palabra del Señor. Muchos hombres fueron utilizados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo para que escribieran una palabra de Dios. Por eso, a causa de esta situación, es que la Biblia, la palabra de Dios, tiene la capacidad de impactar vida, porque no son palabras huecas, persuasivas de hombre, sino son palabras inspiradas que han nacido en el corazón de Dios, para que el ser humano encuentre asidero en ella y pueda ser cambiado desde el fondo de su ser y poder dar a luz un estilo de vida diferente. Si usted y yo nos ponemos a analizar y a mirar personas que han sido impactados por la palabra de Dios, usted va a ver el cambio que esa persona ha dado. Usted y yo vamos a ver mujeres transformadas, hombres transformados, jóvenes transformados, ciudades transformadas por una palabra de Dios, por una palabra que alguien le ha sembrado en el corazón de alguien. Sí, fue un hombre que la escribió, pero fue un hombre inspirado por el Espíritu Santo de Dios. A aquellos hombres se les llama haiógrafos. Esos fueron los haiógrafos, los que escribieron la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Y si nosotros hacemos un análisis amplio acerca de lo que es la palabra de Dios, miramos en el escenario que el salmista está plantado y él dice: lámpara a mis pies será tu palabra. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué el salmista pone la palabra de Dios como una lámpara? Es porque imagínese usted, quizás en el momento que él está viviendo, quien escribió, quien desató esta palabra, nos da a entender por lo que dice que está viviendo un momento de oscuridad, que está viviendo un momento donde hay escasez de luz, está viviendo un momento donde tiene que dar un paso hacia adelante, pero las tinieblas que arropan el escenario no le permiten avanzar. Gente que está, una persona que está detenido a causa de que no hay luz, pero el salmista dice: lámpara a mis pies es tu palabra. Quizás usted puede estar envuelto en lo que es la idolatría, usted puede estar envuelto en lo que es la hechicería, la santería, vida oscura delante de Dios. Usted puede estar envuelto en el pecado, adulterio, fornicación, mentira, chisme, borrachera, alcoholismo, drogadicción, cigarrillo, tantas cosas raras que oscurecen la vida del ser humano. Y usted, en medio de ese escenario oscuro, en este día tiene que levantarse y decir: lámpara a mis pies es tu palabra. Lámpara a mis pies es la palabra de Dios. Usted puede estar viviendo momentos de aflicción, momentos de persecución, momentos de tristeza, momentos de fragilidad en su vida. Usted puede estar atravesando por momentos caóticos y bien difíciles que provocan que el escenario se le ponga oscuro, que provoca que el escenario se le ponga contrario. Situaciones en su matrimonio, con sus hijos, con su esposo o con su esposa, situaciones en la iglesia, en su empresa, en su comunidad, en su nación. Pero tiene que levantarse una generación que diga: lámpara a mis pasos, lámpara a mis pies es tu palabra. La palabra de Dios tiene la capacidad de alumbrar caminos oscuros. La palabra de Dios tiene la capacidad de levantar vidas que hayan sucumbido a lo más profundo del pecado. La palabra de Dios tiene la capacidad de transformar matrimonios. La palabra de Dios tiene la capacidad de levantar al drogadicto del estado de postración que se encuentra. Yo vine a hablar con una generación que tiene que aprender a hablar la palabra de Dios. Yo vine a hablar con una generación que tiene que aprender a tomar la palabra de Dios como plataforma para comenzar a vivir en este
este tiempo tan difícil. Yo vine a hablar con alguien en este día que tiene que entender que por una palabra de Dios acontecen cosas maravillosas. Por una palabra de Dios que usted pueda recibir, es como darle un rayito de luz a una vida de oscuridad. Alguien tiene en esta mañana que entender que mientras no quiera recibir la palabra de Dios, va a estar viviendo en oscuridad, va a estar viviendo una vida de tiniebla, va a estar viviendo una vida de estancamiento. ¿Por qué? Porque lo único que le da al hombre, al ser humano, la plenitud de Dios, la plenitud de vivencia en esta tierra, es que la palabra de Dios viva dentro de su corazón. Mira lo que dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra. En un momento de oscuridad, de aflicción, una palabra de Dios te puede ayudar a salir del estancamiento en el que tú estás viviendo. En un momento de enfermedad, una palabra de Dios te puede sanar. Una palabra de Dios te puede levantar. Una palabra de Dios puede traer avivamiento a una nación o a un pueblo. Hello, alguien tiene que entender que tenemos que volvernos a la palabra. Tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Tenemos que hacer de la palabra de Dios nuestra guía. Que tenemos que hacer de la palabra de Dios nuestro énfasis. Alguien tiene que entender que tenemos que retomar la palabra de Dios y ponerla a funcionar en este tiempo donde todos los vientos están soplando contrario. Mira lo que dice el salmista: lámpara es a mis pies. Cuando nuestra mente escucha la palabra lámpara, cuando nuestros oídos escuchan la palabra lámpara, de inmediato nuestras mentes se transportan a un espacio donde se necesita una luz, donde hay una luz que brilla en medio de la oscuridad, donde hay una luz que brilla en medio de las tinieblas. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y luego dice vosotros sois la luz del mundo, pero no simplemente una luz porque tengamos una conexión con la energía eléctrica, sino una luz porque portamos una palabra que puede transportar a alguien de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Hello, yo vine en esta mañana con una actitud diferente. Yo vine a confrontar a alguien hoy. Usted se cree sabio, usted se cree que usted sabe lo todo, usted cree que usted lo tiene todo y que no necesita nada. Déjame decirte que si no ha tomado la palabra de Dios y la ha hecho tuya, por mucho que tenga, no tiene nada. Si usted ha tomado la palabra de Dios, no la ha tomado, no la ha apreciado, no la ha atesorado en su corazón, es muy posible que usted esté viviendo una vida de error, porque solamente la palabra de Dios te puede libertar. Solamente la palabra de Dios te puede llevar a un nuevo nivel de fe y a un nuevo nivel de conocimiento. Mira lo que dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Escuche bien, cuando la gente, este hombre dice esta palabra, me da a entender a mí que estaba viviendo momentos de oscuridad. Me da a entender que está viviendo momentos de situaciones difíciles. Me da a entender a mí que este hombre está viviendo una vida de persecución, una vida extraña, una vida que no tiene plenitud de libertad. Y yo vine a hablar con gente que están atada hoy en el pecado, gente que están viviendo una vida de oscuridad, que no quieren vivir una vida de adicción a las drogas. Vine a hablar con gente que no quieren vivir una vida atada a la prostitución. Yo vine a hablar en este día contigo, mujer que está triste, afligida y abatida. Yo vine a hablar contigo, varón que cree que ya todo se terminó. Hay una palabra de Dios en el escenario que te va a levantar. Hay una palabra de Dios en el escenario que te va a bendecir. Hay una palabra de Dios que está tocando la puerta de tu corazón en esta mañana. Alguien tiene que entender que tenemos que tomar la palabra de Dios como plataforma. Vemos a un Pablo hablándole a Timoteo, diciéndole que guarde la palabra, que él la conoce desde niño, y dice que toda palabra es toda la escritura, es inspirada por Dios. Capítulo 3, verso 16 de segunda de Timoteo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. Tenemos la palabra de Dios
Dios, que es el manual que nos puede enseñar a nosotros a vivir un estilo de vida conforme a lo que Dios establece. Dice la palabra del Señor que esta palabra es inspirada por Dios. Dice que es útil. Lo que es útil significa que sirve. Lo que es útil significa que es digna de utilizar, que se puede utilizar, escucha bien, para enseñar. Lo primero es que si usted y yo estamos viviendo una vida de error, una vida de pecado, una vida de idolatría, una vida desagradable delante de Dios, de hechicería, de santería, de pecado, gente que vive una vida de maldición, maldiciendo, gente que no tienen afecto por Dios ni por su palabra, dice la palabra del Señor que ella misma es útil para enseñar. Si usted no vive conforme a la palabra de Dios, la palabra del Señor tiene la capacidad de enseñarle a vivir conforme a lo que Dios establece. Que tu madre te enseñó a ser idólatra, que tu padre te enseñó a ser mentiroso, que tu padre y tu madre vivieron una vida de pecado desorganizada, que en el pasado tus antepasados eran brujos, hechiceros y santeros. Hoy yo te tengo una palabra de Dios que te quiere enseñar que el pecado desagrada a Dios. La Biblia dice que la palabra del Señor es útil para enseñar. Yo vengo a enseñarte hoy que la Biblia es el manual que te va a enseñar cómo vivir agradable delante de Dios en esta generación. Dice la palabra del Señor que ella es útil para enseñar. Dice que es útil para redarguir. La palabra redarguir tiene raíz en una palabra griega que significa amonestar, que significa corregir, que significa confrontar a alguien. La palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos da el frente cuando estamos viviendo cosas, viviendo una vida desagradable delante de Dios. Con la palabra del Señor somos confrontados cuando estamos viviendo una vida de pecado, una vida de maldad, una vida desagradable delante de Dios. La Biblia dice, si está cometiendo adulterio, dice que no adulterarás. Si usted está viviendo una vida de idolatría, la Biblia dice que no te hará imagen ni semejanza de lo que está en el cielo y de lo que está debajo en la tierra. La Biblia dice, si usted está consultando los brujos, la Biblia te dice que tú no puedes consultar a sortílego. Escúchame bien, la Biblia tiene la capacidad de reprenderte. La palabra del Señor tiene la capacidad de levantarte. La palabra del Señor tiene la capacidad de enseñarte. O sea que si nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos malos, donde la idolatría está predominando en los sectores, donde los brujos están viviendo en las comunidades, donde los gobiernos están corrompidos y haciendo cosas que desagradan a Dios, es porque han echado la palabra de Dios a un lado. Si en este tiempo tenemos tanta corrupción y tantas situaciones extrañas, es porque el ser humano de este tiempo le ha pasado por encima a lo que Dios establece en su palabra. La Biblia dice que no robará, la Biblia dice que no matará, la Biblia dice que no levantará falso testimonio de tu hermano, la Biblia dice que no te hará ninguna imagen ni semejanza ni de lo que está en el cielo ni de lo que está debajo en la tierra. Entonces, ¿por qué estamos viviendo una vida desagradable delante de Dios, haciendo todo lo que la palabra de Dios condena, todo lo que la palabra de Dios refuta, todo lo que la palabra de Dios rechaza? ¿Por qué tenemos una generación de hombres y mujeres que desafían a Dios? ¿Por qué tenemos una generación de seres humanos que desafían al Dios del cielo, diciéndole no nos vamos a llevar de lo que dice tu palabra? Porque cuando usted no cree la palabra de Dios, cuando usted no vive conforme a la palabra de Dios, usted le está diciendo a Dios que no le importa lo que Él dice. Usted le está diciendo a Dios que no le importa lo que Él piense. Y una nación, un pueblo, una ciudad, una familia que no le importa lo que Dios dice, es una familia y una ciudad y un pueblo que está corriendo peligro. Una generación que quiere caminar de espalda a Dios y no quiere vivir conforme a su palabra, es una generación que está viviendo sin cobertura del cielo. Hello, yo vine a despertar el espíritu de alguien. Hoy tienes que entender que tenemos que vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que ella es útil para instruir en justicia. Escucha bien, para instruir en justicia. Porque tenemos una generación, una sociedad en descalabro, porque tenemos tantas situaciones con nuestra juventud, es porque no se está instruyendo al ser humano en la palabra de Dios. Se está instruyendo el ser humano en muchas cosas raras, se está instruyendo el ser humano en muchas cosas que desagradan a Dios, pero en la esencia de la salvación y del poder lo estamos obviando y lo echando a un lado. Óigame bien, en la palabra del Señor es útil para toda esta cosa, a fin de que el hombre de Dios
Dios sea enteramente capacitado para todas buenas obras. Si usted no está haciendo buena obra, es porque está obviando la palabra del Señor. Por una palabra, Dios puede cambiar tu vida y tu entorno.